Hola José Luis, ¿qué tal? Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Se Bien, escucha el bien. audio? Sí, todo perfecto. Es un gusto Bueno, entrevistarte. Es un gusto tenerte acá esta noche. muchas gracias. Ok, así Bueno, está, creo, mejor. José Luis, preséntate para los que no te conozcan, para nuestro público que de repente no sabe quién eres. Dinos un poco quién eres, qué has hecho. Bien, gracias a ti, gracias a tu sociedad. Y bueno, yo soy economista de profesión, además soy profesor de una universidad privada, liberal, desde el año 90, más o menos, que escuché a Vargas Llosa hablar cosas así fuera de mi mapa, mi radar de aprendizaje. Y desde ahí he estado muy inquieto por la política, desde el año 90. He estado haciendo, digamos, en un comienzo empezó a hacer difusión de las ideas económicas liberales, prácticamente todos los 90, y ya del año 2000 para adelante ya empecé a hacer un poco la política como tal, y ahí formamos junto con mi socia Miriam Ortiz el Instituto de Libre Empresa para difusión un poco más orgánica, haciendo un poco de relaciones con organizaciones liberales a nivel internacional y nacional. Y ya en el 2003 conozco al profesor Mansueti y me presenta la versión liberal, pero en la parte política. Y desde el 2003 intentamos hacer un partido político aquí en el Perú, en el año 2003, junto con otras personas. Estuvimos hasta el año 2006 empujando esto, pero no se pudo concretar. Luego lo veo al profesor años después, porque tuvo que salir de Perú, regresó y bueno, ya desde el año 2018 se puede decir que ya tenemos una organización en formación política, estamos buscando la firma, se llama Partido de Evolución, yo soy uno de los miembros fundadores y este año hemos tenido la fortuna, gracias a mi equipo, de tener la del Foro Liberal de América Latina, que es la institución madre, la madre nodriza de todos los partidos, movimientos, líderes políticos liberales clásicos. Ya pongo ese acento ahí, liberal clásico, porque nos desarrollamos a nivel continental para hacerle frente al Foro de Sao Paulo y todas sus ramificaciones que existen tanto en el continente como en el Perú a través de lo que usted ya Un, conoce como el Partido Perú Libre, ¿no? Que claro, es una de un las foro, sí, sí, claro, un que foro que desde hace años se nos quiere meter por las ramas, ¿no? Que ha intentado, como sea, obtener el país, que es un punto, parece que estratégico, ¿no? Para la izquierda, porque hace tiempo que lo tratan de controlar y parece que incluso hasta casi que lo controlan en su totalidad, porque se han adueñado de casi todas las instituciones, pero bueno, usted es un profesor, un economista, queremos comenzar lo sabroso que es la economía, ¿no? El plan, me imagino que usted ha leído el plan económico de Perú Libre, el plan económico de Keiko Fujimori también. Queremos empezar a desglosar, ¿no? ¿Qué opina de esta, por lo más reciente nomás, ¿no? ¿Qué opina de esta medida de Pedro Castillo que va a disolver las AFPs para crear un nuevo centro de trabajo, banco de trabajo o algo así? Mira, hay una extraña coincidencia entre Pedro Castillo y nuestro partido de evolución en el diagnóstico, ¿ah? En el diagnóstico. Ellos proponen liberalizar las AFP, es decir, que las personas vayan a sus cuentas individuales y las recojan y se las lleven. Igual con el caso de la ONP. Hasta ahí estamos coincidiendo. Donde discrepamos, donde hacemos diferencias tremendas, es en su solución. Y él propone una sola institución, que sería la estatal. Y eso significa que va a agarrar los fondos privados y los va a combinar con lo de la ONP y lo va a estatizar. Eso se llama robo. Entonces, ese robo lo está anunciando desde ahorita, diciendo que se va a formar una AFP o una ONP, pero es un nuevo sistema estatista de los trabajadores. Keiko, por su lado, dice que va a mejorar el sistema de AFP y ONP, o sea, va simplemente a mejorar lo que existe, es decir, es un poco más de lo mismo. Y nosotros lo que estamos proponiendo es el mercado libre de pensiones, o sea, darle la libertad a las personas que escojan para hacer, digamos, con su dinero lo que le parece de aquí al futuro. Entonces, esa propuesta de nosotros es una tercera alternativa frente a las dos
que los dos candidatos que están proponiendo, ¿no? Claro. Sí, no, porque, o sea, al final es tu plata y cuando verte obligado a meterla entre una ONP y la AFP es como un maltrato, ¿no? Porque si yo no quiero meter mi plata en ninguna de las dos porque no sé, me la quiero guardar debajo del colchón, porque me tienen que obligar a ponerla en una o en otra, ¿no? Este, eh, ¿podría explicarnos un poco cuál es el plan de Pedro Castillo económicamente, si es que tiene alguno? O sea, porque por donde va parece que va dando patadas de ciego, ¿no? Va dando golpes a lo loco. Sí, así es. Mira, se podría resumir en una gran participación del Estado en la economía, ¿ya? Así, digamos, resumidamente. Y hay muchas, digamos así, ramas por donde se va a diversificar la intervención del Estado de manera acentuada. Una es en la agricultura, donde va a organizar comunidades y también al Estado para que en conjunto los dos armen lo que se llaman los consejos regionales para gestionar territorialmente la agricultura. Esto se parece mucho a los soviets de la antigua Unión Soviética, donde Ya. habían asambleas populares que deberían ellos escoger cómo debería gestionarse la agricultura desde los gobiernos tanto regional como local. Eso es la novedad que yo al menos veo en este plan de Perú Libre, que ahora, digamos, está resumido en 100 días, ¿ya? Porque hay una distancia no tan, digamos, tan larga, tan ancha, porque el Perú Libre, su principal, el documento que pusieron en el Claro, Jurado el diario de Nacional Cerrón. es Claro. bastante radical y lo ha suavizado con el último que ha presentado, que se llama el Plan Perú Bicentenario sin Corrupción, que es en los primeros 100 días, ¿ah? Solamente 100 días, nada más, no está hablando de aquí a 5 años. Entonces, como que aquí ha suavizado, o sea, sigue siendo el Estado protagonista de la vida económica, donde se pierde la libertad de decidir de uno y la propiedad privada, por Claro. supuesto. Pero eso, comparado a lo que presentó y que causó justamente esa gran sorpresa de que haya pasado una segunda vuelta a un candidato, fue más por el programa de gobierno que por el personaje en sí. O sea, el peligro está en las ideas, no está en el sujeto, porque el Claro, sujeto es es un un títere. centralista y no tiene la talla, por lo menos hasta lo que conocemos, como para que sea un Hugo Chávez o para que sea un Maduro. O sea, tiene un liderazgo muy localizado, maestros, pero no estamos hablando de una articulación política de bases organizadas como si fuera un gran partido, incluso superior a Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene bases en todo el Perú, está mejor organizado. En cambio, el Partido Perú Libre está bien organizado en Junín, ahí se han enquistado. Incluso tienen comunicación directa con los terroristas del Brain, Sí, claro. pero no tiene formado bases en Lima o bases en la Sierra Central como si fuera un todo orgánico que funcionaría como una máquina destructiva que se va a apoderar de todo el Perú, como parece que lo están tratando de señalar algunos medios de comunicación, algunos analistas. Yo creo que lo han inflado demasiado como para que el Perú se convierta en una Cuba de manera inmediata. Hay resistencias naturales que van a haber, y yo se lo digo por el lado informal. Hay mucho rechazo a estas ideas, porque los informales, que viene a ser algo como el 75% de la población económicamente activa, tienen negocios unipersonales, que es una o su ayudante. Estas personas, que se reflejan en mercados muy conocidos como Gamarra, han pifeado, incluso prácticamente es detestado por este grupo muy importante de emprendedores, y me temo que no va a tener un voto tan aplastante como aparece en otras encuestas, que tiene una distancia de 10 puntos. Se ve ahora las encuestas y se ve que hay un margen de 1.5% que prácticamente es un empate. Entonces, el problema, creo yo, es lo que no es a terminar su gobierno el señor Castillo y también la señora Keiko Fujimori. Claro. Entre ellos dos se están disputando una presidencia
que por el propio sistema político, tal como está diseñado, no ofrece garantías para que pueda terminar el mandato ambos, no uno, ambos. Ni la derecha va a dejar que gobierne la izquierda, por el temor que ha causado, ni la izquierda va a perdonarle que Keiko Fujimori entre a gobernar. Entonces, Claro, son dos escenarios, lo cual nos va a llevar a la situación de noviembre del año pasado, en el cual tuvimos 4 presidentes en 4 años. Entonces, esa situación no se ha resuelto, querido amigo. Todavía sigue esto como un problema latente. Así que vamos a tener bastante tema para desarrollar en el ámbito político, ¿no? claro, parece que la novela no se va a acabar, ¿no? Más bien están preparándose la segunda temporada de todo lo que está pasando, ¿no? Pero en el tema, vamos un poco más al tema Castillo y Cerrón, ¿no? O sea, lo que da miedo no es que un profesor, por ejemplo, Fujimori era un profesor, un ingeniero, un desconocido que apareció de la nada y bueno, hizo cosas buenas como hizo cosas malas, ¿no es cierto? Este, pero Castillo también es alguien desconocido que quiere ser presidente, ok, perfecto, pero el temita es que tiene a alguien como Cerrón que ha estudiado inteligencia, que es un Montesino, ¿no? Que ha estudiado inteligencia, que es claramente chavista, comunista, marxista, él mismo abiertamente lo dice. Entonces, y hay la impresión de que él va a gobernar el país, ¿no es cierto? Porque la mitad de la bancada de Perú Libre le responde a Castillo porque son profesores y la otra mitad le responde a Cerrón porque son comunistas. Entonces, ¿qué opina de esta simbiosis que uno lo quiere negar, pero al final se tienen que complementar sí o sí? Bueno, tú mismo lo has dicho, ellos tienen una bancada incluso dividida. Yo noto ahí que hay incluso divisiones internas sobre quién lidera la bancada, lo cual ahí puede estar el señor Bermejo, por un lado, que representa a Cerrón, y por el otro lado, la señora Ujú. Betsy Chávez, que ve el tema del profesor Castillo. Claro, Entonces, la izquierda se ha caracterizado en épocas de gobierno en la división, pero en épocas de campañas electorales en la unión. Por eso puedes ver tú muy fácilmente a la señora Verónica Mendoza conversando con el señor Castillo, aunque el señor Castillo es, en los términos del marxismo cultural, homofóbico para los gustos de claro, la señora Verónica Mendoza. Sin embargo, se han juntado. O sea, en campañas es posible hacer eso, pero en sí, claro. manera de gobernar, ahí vienen las discrepancias y ahí vienen lo que se llaman las fisuras de estas alianzas políticas cuando entran a gobernar. O sea, yo creo que va a entrar una izquierda débil, no una izquierda como que hubiera ganado en primera vuelta con más del 60%, Claro. que le hubiese dado la cantidad de congresistas como se le dio a la señora Keiko Fujimori en el año 2016. Con 74 congresistas podía aprobar y desaprobar las leyes. Aquí está entrando el señor Pedro Castillo con 37 congresistas de un total de 135 y para tener un voto del 66 por lo menos para hacer reformas constitucionales e introducir la figura de la Asamblea Constituyente, pero de un punto de vista constitucional, ¿eh? O sea, la Claro. Constitución no permite llamar a Asamblea Constituyente, tendría que introducir una modificación constitucional para desde utilizarlo desde la modificación constitucional en 2 legislaturas y a partir de la segunda legislatura recién podrían convocar a una asamblea constituyente, pero no tendrían los votos, porque los votos se consiguen con, si no me equivoco, 78 votos o más para poder lograr esa reforma constitucional en 2 legislaturas. Así Claro. que por el legislativo lo veo bien difícil que el señor Castillo pueda gobernar como quisiera él gobernar. Entonces, el señor Cerrón, me imagino que si ve ese escenario donde hay división, va seguramente querer tratar de patear el tablero. ¿Qué significa patear el tablero? Bueno, no busquemos los mecanismos constitucionales, sino busquemos mecanismos políticos. Y los mecanismos políticos es sacar gente a la calle y tratar de impulsar medidas tipo Por la calle. oclocracia. Oclocracia es lo que tuvimos en noviembre, Claro. porque constitucionalmente el señor Merino fue bien elegido como Sí, claro. presidente del Congreso.
y digamos, defenestrarlo de su posición, eso fue oclocracia. Es decir, no tuvo el procedimiento constitucional, lo cual la calle le pedía que saliera. Bueno, eso mismo va a hacer Cerrón si es que tiene las fuerzas políticas, que me parece, para mí, no lo va a tener, porque el fujimorismo, que es la antítesis por un tema secuencial de dos partidos que han disputado, va a ser la oposición al señor Castillo de manera natural y se va a aliar con Renovación Popular, con Avanza País y me imagino parte de Acción Popular y parte de Alianza para el Progreso. Entonces, esas fuerzas de derecha mala, que nosotros así le decimos, se va a contraponer a una izquierda débil y yo creo que la situación se va a manejar por los ámbitos o los canales políticos más que por los canales constitucionales. Ahí está la prueba de fuego de nuestra querida patria. Si se va a hacer caso a las reglas de juego o si se va a hacer una suerte de asambleísmo en la calle o democracia directa en la calle, eso se llama oclocracia, para decidir qué hacer con el futuro del poder y de la política y, por cierto, de los destinos del país. Entonces, todavía Cerrón no la tiene, digamos, ganada. Todavía tiene que disputarse terrenos políticos a nivel nacional. Como dije, los partidos más organizados que hay hasta ahora son Alianza para el Progreso, Acción Popular, muy pequeño, pero el fujimorismo supera a esos dos partidos mencionados. Entonces, esos escenarios todavía están por verse. Es un campo de batalla con tres ejércitos, digamos así, ¿no? Y el ejército que vendría a ser Perú Libre todavía está en un territorio que se llama Junín y tiene parte de la sierra popularmente ganado. Que voten no quiere decir que estén organizados, que es muy diferente. Puede tener simpatías, pero no necesariamente organización, militancia, disciplina, encuadramiento, rango, todo eso que requiere un partido organizado para movilizar a las masas de una manera orgánica y sistemática para tomar el poder, ¿no? Que eso es un poco lo que le falta a Perú Libre, ¿no? Claro. Mira, por ahí nos dejaron una pregunta de si cree que Castillo, si gana Castillo, se quedará más de 5 años. Yo tengo una opinión personal, pero vamos a dejar que alguien, un especialista la responda. ¿Usted qué cree, José Luis? Mira, no se va a quedar 5 años, ni siquiera 3. Creo que va a quedarse solamente un año. Las posibilidades que él gobierne los veo bien limitados a un año. Como digo, hay muchas fuerzas que están en contra, ya lo identifican a él, ya está etiquetado de comunista. O sea, esa etiqueta es bien difícil de quitársela. Por tanto, ahí tiene un hándicap. Al comunismo, prácticamente el Perú rechaza el comunismo por el tema de Sendero Luminoso. Si él tiene carga, ese pasivo, y encima se lo endilgan con el señor Cerrón, entonces tú tienes una unificación de por lo menos mitad del país para ser un poco conservadores en la propuesta de que la derecha es la mitad del país, Claro. suficiente es a la mitad del país para oponerse a la otra mitad. Y la La otra mitad más mitad fuerte. está en la sierra, ¿no? Como tú sabes. Toda la Claro. franja central, todos los Andes, incluyendo la Sierra Norte, está con Castillo por un voto de protesta frente a las opciones políticas que existen. Así que no creo que Castillo vaya a terminar su gobierno con el actual escenario donde no hay instituciones todavía asentadas, lo que hace que nuestra democracia sea bastante débil y todas las decisiones a veces se realizan en las calles, ¿no? Como hemos visto en noviembre del año pasado. Claro. Sí, no, pues es todo muy difícil. Por ahí también preguntaban qué tipo de, qué gobierno nos esperaría a nosotros como peruanos, depende de quién gane, ¿no? Porque por un lado te pintan el demonio mismo y por otro lado te pintan la libertad. En lo personal creo que todo está complicadísimo. De ahí le voy a preguntar quién cree usted que va a ganar, pero ya hemos hablado mucho de Castillo y Cerrón, vamos a hablar de Keiko Fujimori y su plan económico. ¿Qué opina de él? ¿Qué opina del plan Bueno, de Keiko? ella, representa pues el modelo actual. Ella piensa que el problema actual del Perú es un tema de gestión, o sea que el Estado no está bien dirigido por personas competentes que tengan las cualidades y calificaciones académicas, laborales y experiencia política para gestionar, para
administrar los recursos del Estado. Por ejemplo, esa visión que tiene ella de su plan de gobierno, de que todo requiere de mejor gerenciamiento o aumentar en algunos casos burocracia para resolver problemas o darle mayores poderes a organizaciones también del gobierno, está incurriendo en lo que hicieron sus predecesores. Estamos hablando del señor Pedro Pablo Kuczynski, estamos hablando del señor Ollantumala, estamos hablando del señor Alan García, dos, igualmente del señor Toledo. Todos esos gobiernos acabaron mal. Y la señora Fujimori está repitiendo la misma receta de sus antecesores. Entonces, ¿qué podemos esperar de un formar si no busca gestionar? Y eso es peor, porque no le estás dando a la gente el cambio que se merece. Y eso se va a apreciar cuando en los primeros 6 meses no existan los cambios necesarios como para que la gente intuya de que está cambiando el país. Entonces, yo creo que a ella se le va a agotar el tiempo a los 6 meses y la gente se va a impacientar y va a pedir cambio de giro de timón, o pues va a tener que el primer ministro que ella nombre va a tener que entrar otro, que la gente huele que eso no va a cambiar al finalmente nada. Entonces, el plan de gobierno de la señora Fujimori no ofrece mayores cambios, salvo algunas retóricas especiales para algunos temas, pero lejos de cambiar, creo que va a continuar como están las cosas, ¿no? Claro, es peligroso, ¿no? También porque de ganar Keiko probablemente se levanten, ¿no? Porque ya han encontrado muchas caletas con armas, han encontrado planes, la gente está con miedo, ¿no es cierto? Es como estamos eligiendo entre el SIDA y el cáncer, a ver quién nos mata menos, ¿no? A ver con cuál de los dos nos salvamos, ¿no? ¿Quién es el menos terminal? Pero vamos a algunas propuestas de Keiko Fujimori. Por ejemplo, ¿usted cree que es viable el canon minero? Eso le daría mucha fuerza a la sierra, ¿no? 2.000 soles a una familia que gana, ¿cuánto? 500 soles mensuales, 2.000 un golpe lo saca la pobreza, ¿no? A cualquiera. Sí, eso tiene, digamos, un efecto bastante concreto. Es decir, en lugar de yo darle el 40% a los gobiernos regionales para que ellos a su vez lo trasladen a los ciudadanos en forma de servicios, carreteras, mejor administración, agua potable, irrigaciones por aquí y por Cosas allá, que no yo hacen. le doy directamente. Ahora, eso tampoco quiere decir que sea una política, digamos, de largo plazo. Estamos hablando de políticas de corto plazo. O sea, inmediatamente yo veo esto y trato de resolverlo como una medida de emergencia. Pero imagínate qué pasa cuando el precio del cobre caiga, cuando el precio de los minerales caiga. Ese canon ya no va a tener el mismo monto que con que se ha estado dando los 2.000. A lo mejor las personas empiezan a elevar sus gastos a 2.000 soles y cuando caiga el canon, entonces el gobierno ya no va a dar 2.000 soles, sino de repente 500 soles. Pero las personas elevaron sus gastos a 2.000 soles. Ahora le dice, ¿sabe qué? No hay plata. ¿Qué va a pasar con esas personas que ya tienen determinadas deudas o determinados gastos de 2.000 soles? Es decir, recórtate. Entonces no es sostenible en el largo plazo. O sea, eso está bien como un programa de emergencia de corto plazo, porque lo que uno tiene que hacer es crear condiciones para que los mercados operen libremente, de manera que la persona pueda encontrar empleo o se dedique a la empresa y esas sean las fuentes generadoras de ingresos que son de mercado y no son de recaudación de impuestos como lo hace en este caso el canon, ¿no? El canon es un impuesto al impuesto incluso, ¿no? Claro. Porque ya digamos, la minería tiene como 9 tipos de impuestos, 9. Canon, sobre canon, impuesto especial a la minería, impuesto a la renta, tiene otros impuestos por ahí colaterales. Entonces, es una actividad económica que está sobrecargada de impuestos. Entonces, con esas características es difícil, pues, que una empresa minera pueda mantenerse siempre en los mismos rangos de ingresos
y también de desarrollo. Entonces son pocas las empresas que sobresalen y por lo general son las grandes empresas. Pero el resto de empresas, las mineras, porque hay pequeñitas también, hay las artesanales, por ejemplo, esas son las que no están insertadas en la modernización. Y sin Son las, mencionar las ilegales, sin mencionar las ilegales. No todo lo que estamos hablando es formal, pero también hay claro, muchísimas ilegales, muchísimas informales. debe ser el 20% en la minería formal. Hay como 500.000 de mineros informales que no han sido insertados, no han sido integrados a la economía de mercado. Luego que decía el señor Hernando de Soto, ¿no? Hay Claro. que incluir a estas personas, pero con el actual sistema político, como está ahorita manejado, los pobres no pueden ser incluidos en una economía que tiene mucha intervención estatal, está sobreregulada, sobredimensionado el Estado y los gobiernos se han vuelto pues un estorbo para la vida de la gente y no una solución. Entonces ahí en nuestro partido, digamos, de evolución, que pretende darle una propuesta, una tercera vía, en el buen sentido de la palabra, porque lo que vemos aquí es que el señor Castillo y la señora Fujimori están en el espectro de la izquierda. No hay derecha en el país. Ni siquiera los anteriores candidatos mencionados, Socialdemócratas. y Avanza País han estado también en la izquierda, pero en la derecha y la izquierda. Pero no se han salido porque sus propuestas de gobierno no pasaban por limitar al gobierno, no pasaba por privatizar las empresas, las 109 empresas estatales, no por liberalizar los mercados, no por privatizar los colegios, universidades, centros hospitalarios y abrir los mercados y transferir la propiedad a los profesores, a los directores, a los médicos, a los directores de hospitales, clínicas, de manera que puedan ser capitalistas. Y eso no lo ofrecieron ni el candidato de que supuestamente era de derecha, el señor Rafael López y el señor Hernando de Soto. Entonces, ese espacio de la derecha quedó vacío y nosotros pretendemos ocuparlo con nuestro desarrollo organizacional que lo estamos haciendo, porque no hay derecha en el país. Claro, ¿no? Es poco preocupante cómo lo dice así, porque claro, uno dice socialdemócratas, uno dice, este, a veces te pueden tildarle hasta extremista, ¿no? Porque si le dices a un conservador o a alguien, por ejemplo, de la generación de mi papá, señor, por si acaso Keiko Fujimori es socialdemócrata de izquierda, es una izquierda, una centro-izquierda, porque no existe el centro, te van a decir que estás hablando peste, seguro eres un extremista, loco del mal, ¿no? Pero no, o sea, es toda la razón, no existe una derecha, digamos que fundamentada, una derecha real en nuestro país, ¿no? No existe nada, ni una sola propuesta interesante. Quería preguntar, ¿qué opina del debate que pasó bueno, de las últimas encuestas que han salido? Que creo que ya me dio su opinión. Mira, el debate que hubo, el primero, el de Chota, me pareció bastante interesante por digamos, por la coyuntura que atravesaban los dos, ¿no? Recuerden que uno desafió al otro. Entonces la señora Fujimori aceptó el desafío y fue a Chota y le pusieron todas las trabas posibles, que parecía que no iba a haber debate y finalmente se dio. Y cuando vimos a los dos candidatos, el formato pues no era debatir, sino exponer sus ideas. Claro. Entonces uno pensaba que ese debate iba a solucionar la incógnita de las capacidades histriónicas, oratorias, y que iba a evidenciar pues la debilidad del señor Pedro Castillo, por lo que ya percibimos todos al momento de evitar dar entrevistas a la prensa que sale muy mal parado. Entonces yo pensaba que ese debate de Chota iba a lograr evidenciar más, ¿no? Pero bueno, no se pudo dar eso y se esperaba que hubieran otros 3 debates que pudieran evidenciar pues la debilidad del candidato de la extrema izquierda. Entonces, al final lo que quedó fue que mañana o pasado mañana vamos a tener el debate. Yo creo que ahí va a inclinar un poco las balanzas sobre los que están indecisos, porque el núcleo duro del señor Castillo ya hay como un 70% que ya dicen que no van a Ya, variar su se opción. les metió así, ya se Sí, les metió sí. exacto. Y Entonces al queda peruano cuando se le mete algo en la cabeza no se lo saca nadie, ¿no? efectivamente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, las encuestas, tú sabes,
que se venden al mejor postor. Las encuestas no son neutrales, Dígaselo a son Vladimiro Montesinos. dadas en un sentido u otro, ¿no? Y entonces ahí se puede ver, pues, en los últimos días, cuando empezaban a circular las encuestas en forma privada, porque ya no se podía publicar, Claro. uno veía, por un lado, al señor Lescano ganando, por el otro lado veías al señor Hernando de Soto primer lugar, por el otro lo veías a Pedro Castillo, que no aparecía ni siquiera entre los 5 primeros lugares, y la forma de justificar digamos, los representantes de cada encuestadora era bastante increíbles y poco verosímil sus argumentaciones, ¿no? Entonces, yo creo que las encuestas se han desprestigiado últimamente como para que sea el único indicador que uno debe tomar en cuenta para saber cómo está el ambiente político y la popularidad. Uno tiene que guiarse de otras fuentes o por lo menos ir percibiendo algunas circunstancias para poder más o menos ir viendo para dónde está apuntando la mayoría. Por ejemplo, tú ves redes, ves comentarios, donde veas más comentarios en contra, pues tú tienes más o menos una oposición en el sector B y A. Pero lo Claro. que tú no conoces es el C, D y E, que no está tan pegado en las redes, que sí consulta las redes, pero no están tan pegados. Por tanto, su influencia del A y B sobre C, D, que es lo máximo que puede entrar una red a hacer permanente contacto con la red, te das a dar cuenta que hay una desconexión. Entonces, no, las redes también no te da una información bastante exacta. Entonces, uno tiene que estar buscando fuentes de información, por ejemplo, los periodistas, donde uno ve que se acercan muchos periodistas a un lado de uno de los candidatos, tú percibes que ahí, por ejemplo, puede ser el favorito, ¿no? Que puede ser que el que es el primero, la noticia trata de recoger al que va primero, no al que va segundo. Entonces uno tiene que ver el número de periodistas, el número de cámaras, el número de unidades móviles que se encuentran cerca al candidato ganador. Entonces uno tiene que ver más o menos así. Entonces te vas a dar cuenta que no es fácil anticipar. Tal vez las encuestas de los partidos, tal vez sea un buen indicador, pero hay eso de accesar también a los de los partidos es difícil. Y las otras que manejan es la del propio gobierno, ¿no? A través de sus gobernadores, ellos tienen unos gobernadores en cada distrito que son designados y ellos levantan información distrital. O sea, son como más de 15.000 gobernadores que tiene el gobierno y levantan la información de cada distrito en el Perú. O sea, más o menos se puede saber también a través de las encuestas del gobierno. Pero también el gobierno no suelta esa información así nomás, ya que hay que estar muy, muy conectado con el periodismo para tener una información más o menos cercana a la realidad, porque lo que hacen las encuestadoras la distorsionan la realidad para sus intereses económicos, ¿no? Claro, para digamos que ponerte un candidato más abajo o darle preferencia a otros candidatos, ¿no? Y lo sabe bien Vladimiro Montesinos, ¿no? Que es lo que hizo con Ipsos y con Datum, ¿no es cierto? El debate técnico, Pari contra Carranza, ¿qué le pareció? Bueno, yo al profesor Carranza lo conozco por la Universidad de San Martín, ¿no? Lo conozco porque él era director en ese momento de la Escuela de Economía de la San Martín. También lo he escuchado, también es digamos, de los economistas conocidos. Sin embargo, he leído sus últimas declaraciones respecto a qué van a hacer con el sistema de pensiones y dijo hoy día, bueno, hoy día fue publicado, no sé si habrá sido en la mañana de hoy día las declaraciones, pero estaba publicado como titular. Decía que va a mejorar, dijo así, mejorar la oficina de normalización previsional, es decir, la estatal, y va a mejorar la privada. Entonces, lo que tenemos aquí es que el señor Carranza está de acuerdo con que el Estado siga administrando las pensiones a pesar de la evidencia que muestra que dicha gestión no ofrece
digamos, lo que decían los gobiernos, ¿no? Pensiones dignas. Claro, Y la llegue gente, a, claro, y ¿no? La solamente gente, han cotizado durante 20 años. Y los que cumplieron 19 no tienen nada. Los de 17 años tampoco. A pesar que han dado sus cuotas durante 17 años, pero como no llegó al 20, no reciben ninguna pensión. Bueno, entonces, ese tipo de situación de declaraciones, a pesar de que es un buen economista desde el punto de vista profesional, pero sus ideas políticas siguen siendo para mantener una situación como te la venimos diciendo, Giancarlo, ¿no? Que va a mantener las cosas y no se va a apreciar los cambios que la gente demanda, cambios pero profundos. Por eso votaron por Castillo, votaron por el cambio profundo. Pero se han equivocado creyendo que si el señor Castillo va a hacer el cambio profundo para bien, él va a hacer el cambio profundo para mal. sí, Y la claro. otra, la señora Keiko Fujimori, también va a hacer un cambio hacia adelante, pero va a hacer un cambio hacia adelante también yéndose a un sentido hacia el socialismo, o sea, hacia lo peor. Entonces, cosa distinta hubiera sido la señora Fujimori, hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí el señor Castillo ofrece comunismo, yo ofrezco liberalismo. Eso es distinto, pero los dos están en lo mismo. Uno ofrece más estatismo y el otro ofrece menos estatismo. Pero es estatismo, es el mismo veneno. Es lo que hace que la gente vote por Castillo. Prefiero un original que la copia. Y lamentablemente la señora Keiko Fujimori ofrece una copia del comunismo, que es el socialismo. El socialismo es comunismo light, es socialismo light. Y eso no te va a sacar de la pobreza a la gente. Entonces creo que estamos siendo un poco ingenuos en pensar que la señora Fujimori va realmente a cambiar las cosas y se va a frustrar las personas y no dudo en que la gente se va a molestar tanto que la van a querer vacar a los 6 meses de gestión. Entonces, ¿Qué, yo creo cómo que termina? todavía no están por lo menos resueltas ahora y aunque gane la señora Fujimori, que dará un respiro momentáneo, no será la solución para el Perú, porque le quedará todavía la gran cuota pendiente de deslindar con todo el tema de la corrupción, pero más aún la frustración que va a tener mucha gente que creyó en ella, que nos iba a salvar del comunismo, le va a dar más pretexto al comunismo de regresar al poder, de intentar tomar el poder por la frustración ahora más que anteriormente, ¿no? Porque ahora Entonces, se ha enfrentado al comunismo, ganó al comunismo, pero no resuelve los problemas que el comunismo le exigía. Cambie usted, porque el comunismo dijo, cambie usted de modelo. Bueno, vamos a hacer reformas al modelo, pero no lo va a hacer por las razones que ya te he explicado, de que solamente va a ser un tema de mejora de gestión y tal vez poner nuevos rostros para cambiar un poco el aire político, ¿no? claro, peligroso, ¿no? Porque sería como patear el balón para adelante y mira, sabes que yo reviento el balón y que el próximo, que mi delantero, mis mediocampistas la ganen, yo me libro el problema, ¿no? Es peligroso, ¿no es cierto? Porque esto puede traer consecuencias a futuro. Igual el tema AFP, muchos están sacando toda la plata, pero no están, o sea, están sacando la plata, pero no están viendo el problema futuro y quién me va a mantener a mí, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, Sí, porque no, ya no estoy aportando, ya no, entonces, millones, claro, 7.000 millones han salido del país en los últimos días. sí, 7.000 millones, ¿ah? Que han estado es- liquidando muchas empresas y están mandando a Miami y a Delaware en Estados Unidos para protegerse de cualquier... Mira, bueno, el tema con- incluso pasa a ser, Giancarlo, ¿por qué? Porque supongamos que entra la señora Fujimori y entra el señor Luis Carranza como ministro. Economista top, economista con todas las credenciales, ha sido presidente de la CAF, correcto. Entra, gobierna, pero aún así la gente todavía desconfía. ¿Qué va a pasar cuando la gente todavía tiene miedo a que la señora no acabe su gobierno o que la izquierda esté en las calles, esté protestando? ¿Tú crees que van a venir a invertir con la misma gana como vinieron en los 90 cuando su papá agarró, empezó a privatizar empresas, empezó a hacer cambio de modelo, reformas estructurales? No, simplemente no van a traer su dinero hasta que se resuelvan los problemas en la calle. Y el señor Carranza, para evitar fugas de capitales, técnicamente lo que se hace, un intervencionista como él, es agarrar, hacer corralito.
lo que se hizo en Argentina. No dejar sacar los dólares del país. Y si lo quieres sacar, lo tienes que Eso. convertir los dólares a soles. Ahí es la manera de retirar el dinero. Y se quedan los dólares atrapados en las cuentas bancarias. Mira, por ahí Eso es preguntan lo, si pueden eso cerrar es los lo bancos. técnico. Mira, sí. Un ministro para evitar fuga de capital. Peligroso, ¿no? Porque ya sabemos el destino de Argentina. Están haciendo un camino a, bueno, a ser Venezuela. La eh, bendición, digamos así. sí, venezuelización. Tremendo, ¿no? Y Chile, el capital chileno, mira, yo creo sinceramente que si el país hace las cosas mínimamente bien, si gana de repente, Dios quiera, porque, o sea, yo digo Dios quiera, pero es como prefiero la inyección que me adormece un rato a la letal que me mata de una, ¿no? Entonces, yo creo que de repente, si se sabe manejar el tema bien, yo creo que la inversión chilena, que está espantada, porque Chile ya ha hecho una constitución socialista, bueno, más comunista, podría llegar al país, ¿no es cierto? O sea, eso es una opción y, Sí, pues. y podría, claro, y podría regresar la inversión que está liquidando por el miedo a que, claro, entra Castillo y quién va a invertir 4 millones de dólares para hacerse un edificio, quién va a invertir 5 millones de dólares para hacer una mina, nadie. Entonces yo creo que Nadie. eso podría ser un salvavidas, un flotador por el momento. Vamos, claro, la cosa parece como que el Perú es como Simeone, ¿no? Como el Cholo Simeone, que va partido a partido. Vamos resolviendo el día a día y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Una cosa espantosa, escandalosa. Así es, como tú dices, Giancarlo, y como, mira, para no desanimarlo tanto a tus seguidores y a tu sociedad, mira, no es que la cosa, digamos, no tenga resolución, sí tiene, y por eso un grupo de profesionales nos hemos sumado a la tarea de organizar un partido de derecha buena, una derecha que Real. ofrezca al Perú, no una derecha cobarde que insulta a su contrincante, que anda en temas metidos con el gobierno, la suciedad, el Odebrecht y todo el tema ahí mercantilista, ¿no? Entonces, esa resolución pasa por tener un buen partido de derecha, liberal, con valores conservadores, que le dé al Perú y a las familias una estabilidad económica, le dé altos ingresos, pero para eso hay que realizar un partido, o sea, hay que organizarlo, no hay otra salida, querido Giancarlo. No es Keiko Fujimori ni Pedro Castillo los que nos van a sacar de la pobreza, de esta inestabilidad. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser la juventud, tenemos que ser los profesionales de buena voluntad que quieran cambiar al país, pero con otros métodos, el método de la libertad, el método del gobierno limitado, de la propiedad privada, profundizar las reformas. Eso se hace. Para preservar esas reformas necesitamos un partido. Chile tiene ese gran problema de la reversión del modelo porque sus gobiernos de derecha eran tan malos que no quisieron hacer reformas, no quisieron profundizar las reformas para darle a Chile el respiro que ahora no lo tiene y que será aprovechado la izquierda por ser más activos que ellos y ceder ante sus agendas de la izquierda, lo que está haciendo es revertir todas las medidas que avanzó Pinochet. Porque Pinochet lo bueno que hizo fue profundizar las reformas del libre mercado, pero no las completó. A la Debió fuerza. haberlo completado. La concertación apenas empezó a gobernar la derecha en Chile. Debió haber mantenido el espíritu de liberalizar, transformar, privatizar, desregular, quitar. ¿Y qué es lo que hicieron cuando entraron al gobierno Patricio Elwin, entró Piñera? Fueron más bien desmontando lo que hizo Pinochet. O sea, todo lo contrario, de a poquitos. Las AFP igual, y así hubo el mercado laboral medio rígido. Entonces ha ido perdiendo su velocidad y las exigencias de la gente iba creciendo. Entonces, el Chile ha perdido la orientación por no tener un gran partido de derecha liberal, liberal, no derecha mercantilista, sino liberal, porque esa es la única forma de combatir al socialismo, es con el liberalismo, no es con el mercantilismo. Mercantilismo y socialismo generó Odebrecht en el Perú, es lo que te generó el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se alimenta de empresas mercantilistas que le financian al Foro de Sao Paulo para financiar campañas. Por eso que delataron a muchos
campañas aquí en el Perú con el dinero de Odebrecht. Muchos candidatos a políticos congresistas han sido financiados por Odebrecht, empresa privada. Bueno, esa empresa privada financió una derecha mercantilista. Entonces, eso es, y eso ocurre por ausencia de una derecha buena, una derecha liberal, ¿no? Sí, no es muy, no es, o sea, no anima mucho saber que no tenemos nada de eso en el país, que lamentablemente tampoco en el barrio de Latinoamérica tenemos eso, bueno, Latinoamérica, Iberoamérica. Eh, quiero preguntar así rápidamente ya para ir terminando. Usted ha dicho que sacan la plata a Estados Unidos, pero Estados Unidos con Biden no camina, ¿no es cierto? Quiero preguntar eso rápidamente. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Porque, bueno, como se sabe, si Estados Unidos si estornuda, todo Iberoamérica, bueno, Latinoamérica se resfría, pero fuertísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, de hecho, Biden es de izquierda, todos lo sabemos, pero yo creo que la que está gobernando es Kamala Ah, Harris, su presidenta. es Ella, peor, ella es la lista de todas. Ella con Alexandra Ocasio, Díaz Ocasio creo que se claro. apellida, ellas son las, digamos, de la izquierda dura, es la Verónica Mendoza de allá de Estados Unidos. Así que Estados Unidos más bien está recuperando económicamente su velocidad por el tema de que, y como están vacunados cada vez más norteamericanos, entonces están regresando a la normalidad a sus actividades. Entonces vamos a tener un Estados Unidos que va a ir recuperando terreno, pero no va a ser el Estados Unidos de los 80. O sea, poderoso militarmente porque China va a ser la próxima potencia mundial porque es mucho más capitalista que el propio Estados Unidos. Incluso África va a superar a América Latina en los principales indicadores económicos. Y América Latina va a ser, dentro de pocos años, va a estar por debajo de África. O sea, lo que está ocurriendo en África es algo formidable. Están realizando reformas de mercado. Botswana, Etiopía, Costa de Marfil, Isla Mauricio, países que antes eran sin futuro, ahora ofrecen grandes posibilidades de inversión. O sea, si algo puedo yo recomendar a dónde deben invertir, no es en Estados Unidos, que hay muchas regulaciones, es se vayan al África y ahí están las oportunidades para hacer negocios. Porque China también tiene sus problemas, ¿no? Digamos, tienen Una dictadura. sus Al áreas final es una dictadura. de tecnología, no permiten ahí. Pero sí se puede hacer algunas exportaciones clásicas, ¿no? Las tradicionales, minería, algo de espárragos, pero realmente el África es una buena posibilidad de inversión. Míralo bien, pongan ahí leones africanos de McKinsey Consulting Group, que han hecho dos estudios, uno en el año 2010 y en el otro de 2016, y te pone ahí la perspectiva de los negocios. Así que no descartes que África dentro de poco va a ser la gran esperanza del continente y va a dar mucho que hablar en los próximos años. Así que esto es una, digamos, buena noticia, ¿no? Para nuestros hermanos africanos. La mala noticia somos para nosotros, si es que no hacemos lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros queremos formar un partido de derecha. Tenemos la madre nodriza, el Foro Liberal de América Latina. Felizmente tenemos la presidencia en Perú. Entonces Claro. estamos articulando los esfuerzos a nivel continental para hacerle la guerra política e ideológica al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a la Internacional Progresista, a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, a la Internacional eh, Socialista. Entonces, somos un foro liberal que se a 5 organizaciones internacionales que seleccionan a los partidos socialistas y comunistas aquí en Perú. Así que esa es la esperanza, por lo menos que tenemos en el Perú, que somos todavía un grupo fuerte, nos estamos preparando mucho para la próxima Asamblea Constituyente. Lamentablemente parece que va a ser. Y luego para el 2026, si las cosas siguen institucionalmente previstas, debería haber elecciones generales y deberíamos estar con mejor pie para hacer las reformas profundas que necesita el Perú. Así que nada está perdido, querido Giancarlo. Darle las esperanzas a tu público de que si nos apoyan y si forman parte, si se afilian, podemos constituir ese gran partido que nos hace falta de derecha
Así que nada está dicho, no es que todo se ha perdido, y hay que convencer a los adultos, a los papás, a los tíos, decirle, existe el Partido de Evolución, es la gran esperanza, tienen el programa Las 5 reformas que permite sacar del Perú del actual debacle, del actual problema que nos han puesto ahí, que tenemos que elegir entre el socialismo duro y el socialismo blando, y entre el terrorismo, el comunismo, o escoger algo mejor. Así que Claro, tenemos que hacer un esfuerzo para no perder a nuestra querida patria y que caiga en manos comunistas y socialistas, ¿no? claro. Ya para terminar, José Luis, ¿quién crees que gane? ¿Keiko o Castillo? Parece que Castillo, parece, pero uno no sabe, no sabe. Esto es adelantar, es como si yo tuviera la hora, pero parece, mi percepción. Me puedo equivocar, ¿no? Como cualquier persona se puede equivocar. Me parece que Castillo gana, me parece, pero puedo equivocarme, de nuevo, repito, no soy infalible. Claro. Muchísimas gracias, José Luis, por todo. Gracias a los que están viendo este live. Ha sido un gusto tenerte acá, ha sido un gusto ver Gracias, Giancarlo. realmente, porque abrirle los ojos a muchos que pensaban que Keiko era derecha. No me incluyo porque sabía que era socialdemócrata, pero sí que muchísimos pensaban que Keiko era derecha y claramente no era. Entonces, ha sido un gusto y ojalá se pueda darlo el partido para darle la guerra a la izquierda, ¿no? Esta guerra cultural que tanto necesita este país. Un pequeño, decirle a tus, un minutito nada más, la Sí, página web que nosotros tenemos, por si quieren ellos animarse a afiliarse a nuestro partido, es devolución.pe, de devolver, devolución.pe, y van a encontrar un formulario al final donde pueden ser voluntarios, pueden ser dirigentes, pueden contribuir con plata o con especie o con sus horas de trabajo, etcétera, pero son bienvenidos para todas las edades. Hay chicos de 16 años que están con nosotros, de 16 años claro, ya están con nosotros, y hay chicos y hay de todas las edades, así que no, es una buena noticia tener gente así, porque significa el futuro. Ellos se van a quedar 60 años, mientras que nosotros pasaremos al retiro, pero ahí tenemos gente muy joven, con bastante ganas de querer ayudar al país, a nuestros hermanos, nuestros compatriotas que están desorientados, ¿no? Que dicen que Keiko no es socialista, claro. sino que es de derecha. Bueno, ahí hay que orientarlo a nuestros compatriotas, porque como se dedica mucho a trabajar y poco a estudiar política, entonces es lógico que tenga ese tipo de respuesta. Y no lo culpamos, es el sistema. El sistema hace trabajar demasiado a la gente para ganar poco. Entonces, no hay que ir por esa ruta, hay que ir por el libre mercado, los gobiernos limitados y los mercados libres, y esto se logra con el programa Las 5 reformas. Ya. Muchísimas gracias, José Luis. Como dicen, ojalá que cuando tengas el partido nos puedas volver a dar una entrevista y ojalá que, o sea, imagínate que desde el palacio, ¿no? Sería muy bonito que eso pueda pasar. Sí, un gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.